A continuación, voy a presentarles al arquitecto Mario Ricci. Él estudió en la UPC y tiene una maestría en investigación en diseño de producto en el Instituto Europeo de Design de Madrid. R. Ricci Arquitectos desarrolla proyectos de toda clase de arquitectura, interiorismo, concursos y producto. En el 2012 ganó el primer puesto en la categoría de intervención en edificios existentes en la Bienal de Arquitectura Peruana de la Macrorregión Lima y recibió una mención honrosa en el concurso 5 Ideas para el Centro de Lima, proyecto desarrollado en colaboración con el arquitecto Rudolf Giese. Hoy día es docente de UCAL y él nos trae el tema Design Thinking en los procesos de diseño para arquitectura de interiores. Lo escuchamos, arquitecto Ricci. A ver, me quiero presentar. Yo soy Mario Ricci, yo soy el arquitecto, tengo una maestría en investigación de diseño de producto y me he atrevido a comenzar un poco la charla de hoy cambiando el tema. Sé que me van a matar porque sé que hay un tema en especial, pero más adelante vamos a entender por qué. Y lo he cambiado solamente en esta primera parte, porque quiero explicarles un poquito de qué es lo que se trata esto del Design Thinking. A ver. Esta es una gran foto de un buen amigo, un amigo italiano, y creo que esa es la sensación que tengo cada vez que me encargan un proyecto, ¿no? Estar solito en el medio de nada, vacío, ¿no? El título es Hombre versus Naturaleza, ¿no? Y un poco quiero comenzar a plantear esto como imagen referencial para entender cómo deberíamos afrontar un proceso de diseño. Pero antes que eso deberíamos hablar qué cosas es el diseño, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, la improvisación es la primera vez que nosotros comenzamos a diseñar. Yo sí creo que el diseño está innato un poco en cada uno de nosotros, ¿no? Y lo vamos planteando además de distintas maneras y muy intuitivas. Cuando somos niños y jugamos con la piedrita y se convierte en algo, o al final la pelota es una cosita de trapo, estamos improvisando. Y ahí estamos dando las primeras muestras de diseño. El arte crea preguntas. Sin embargo, tenemos que tener en claro que el diseño crea respuestas. El diseño le da valor a algo que no lo tiene, ¿no? Ya sea una idea, ya sea un objeto. Y el diseño ayuda a dar forma a los nuevos estilos de vida. Eso es una cosa muy importante porque tenemos que entender y definir además que el medio de la contemporaneidad es el tiempo. Y el tiempo es lo que le da al hombre los nuevos estilos de vida. Entonces, un poco hablando sobre design, sobre diseño, lo que me interesa es que vayamos entendiendo. Voy a hacer una introducción un poquito larga para entender un poquito cómo vamos a llegar a esa aproximación. Y el diseño se basa, por lo menos como lo entendíamos nosotros antes, en lo que es un tema, antes cuando decían un diseñador, era un diseñador de modas, ¿no? Y el diseñador de modas era un tipo que generaba deseo, ¿no? La moda dentro de todo es un objeto de deseo. Entonces, si vemos este punto de partida, comienzan a aparecer los objetos, no sé, un perfume, y el envase del perfume es el objeto de deseo, entre todo, los accesorios, ¿no? que tiene que ver un poco con tema de estatus, con temas comerciales inclusive. Las sillas de diseño, las sillas de diseñador que pueden o no funcionar, pero es un poco, estamos orientando hacia el objeto que queremos tener, ¿no? Esta es una botella diseñada por Ross Lovergrove, que es, el agua como objeto de deseo, pero es un objeto físico dentro de todo, ¿no? Entonces es increíble cuál es el poder que tiene el diseño en cuanto a temas de comercialización, ¿no? La tecnología, que creo que esto es claro, de nuevo, ¿no? Temas accesorios de moda y, cómo no, los carros, ¿no? El carro es, yo creo que un objeto bien importante que además, como estamos hablando, en el medio del tiempo va cambiando constantemente. Entonces, si entramos de nuevo a este tema de qué cosa es el diseño, qué cosa es el design, y hemos hablado que es un objeto de deseo, puede ser espacios de deseo también, ¿no? Tenemos esa relación hacia lo que nosotros queremos lograr en un espacio o lo que quisiéramos tener. Nos podemos ir un poquito hacia el tema del lujo. Entonces yo acá comienzo a plantear una pregunta que es,
un poco el rollo que a mí me interesa, ¿no? Si es que son importantes realmente. Yo creo que no. Entonces, investigando un poco esta charla está basada en Tim Brown, que es el CEO de IDEO, un poco en un ilustrador español que se llama El Puño, un poco en una argentina que se apellida de la Núa. Y escuchando sobre ellos y leyendo sobre ellos, me puse a investigar un poco qué fue lo que pasó en el siglo XIX, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, en esa época realmente existía el diseño no existía como disciplina, digamos, existían los inventos, es decir, existían las ideas. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, estas personas, antes de que exista el diseñador, lo que ellos procuraban era tener ideas grandes realmente, ¿no? Ideas que cambiaran el mundo, ideas que realmente revolucionaran. Y no simplemente estamos hablando de un objeto que más adelante sería deseado, ¿no? Entonces me puse a investigar qué cosa había pasado en ese periodo de tiempo, ¿no? Y me di con la sorpresa, porque encontré inclusive información de todas las cosas que se han inventado a lo largo de la historia del hombre, y es a partir de esa época donde comenzaron a generarse millones de inventos. Bueno, obviamente hasta la actualidad por temas de tecnología. En esa época era entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, ¿no? Y se inventaron millones de cosas, pero millones, y estas son algunas que al final yo las he puesto simplemente como para hacer un listado, ¿no? Entonces me parecía increíble inclusive pensar, el primero de la lista es el clip, ¿no? Es una cosa tan cotidiana, y pensar que a alguien en esa época se le ocurrió pensar en, oye, necesitamos un objeto para juntar papeles, ¿no? Y en fin, hay cosas mucho más, la Coca-Cola fue inventada en esa época también, ¿no? Mucho más determinantes, digamos, a nivel del tiempo que otras, pero sin embargo son cosas que alguien en un momento se puso a pensar. Entonces lo interesante es que todo esto comienza a pasar en una época donde no existía la disciplina del diseño, y menos aún donde existían los diseñadores como profesión. O sea, nadie tenía en su cabeza eso. Y esos tipos ya en esa época tenían un poco el design thinking metido en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es estas personas, ¿cómo llegan a esta aproximación, ¿no? Entonces, digamos, definiendo un poco más, cerrando un poquito más la idea, es la búsqueda de innovaciones para resolver problemas y con eso cambiar el mundo. Esa gente en esa época estaba decidida a cambiar el mundo. Insisto, había otro contexto histórico, como era la revolución industrial, como la exploración de nuevos materiales, en fin, millones de cosas, pero sin embargo, esta gente lo que tenía era ideas grandes. Estos, digamos, que serían algunos de ellos, ¿no? Algunos de estos personajes que, entre comillas, serían los diseñadores de aquella época. Y también me llamaba la atención el look del diseñador, entre comillas, de esa época, ¿no? Que era, bueno, el de la derecha es Edison, que si tú pones innovación en internet, pones investigación, pones inventos, lo primero que sale es este tipo, ¿no? Inclusive leí que él cada 15 días sacaba un invento nuevo, ¿no? Y lo que él hacía era pensar exactamente de qué se trataba esto, ¿no? Estas personas inventaron esto. El primero fue el clip, que insisto, me parece un invento increíble. La Coca-Cola, los roles de fonógrafo, y en fin, podríamos hacer esta lista eterna. Pero ¿qué pasó con ellos? Así como existen los rockstars, comienzan a aparecer estos personajes, estos dioses de culto, ¿no? ¿Quién no cree que Mick Jagger es un dios de culto dentro de la música, ¿no? Comienzan a aparecer los star designers, ahí no se lee, pero me imagino que Karim Rashid se molestaría conmigo si es que ve su foto ahí. Pero no lo estoy haciendo en modo de crítica, estoy pensando un poquito en cómo ha ido cambiando desde estos inventores a lo que es el diseño, de las grandes ideas que cambiarán al mundo, de lo que debería funcionar un poquito el diseño y para quién debe funcionar, se convirtió en pequeñas ideas reducidas por la estética, la imagen y la moda. Es decir, de gente que quiso crear nuevas cosas para cambiar por completo el mundo, los diseñadores comenzamos a escondernos en lo que es la estética, en lo que es la moda, en lo que son objetos de deseo, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora el diseño ha cambiado por completo, ¿no? Ya no estamos diseñando, sí, obviamente existe lo que es el diseño de objetos de culto, pero las ideas están cambiando. O sea, estamos regresando al impacto
de cosas que puedan cambiar y puedan pasar en el tiempo además, ¿no? Ya el diseño existe para temas ecológicos, ya el diseño existe contra la pobreza, ya el diseño existe para la sociedad. Y se comienzan a plantear nuevos tipos de problemas, no solamente cosas estéticas, no solamente cosas ergonómicas. Inclusive el diseño ha comenzado a ser mucho más intangible, ¿no? En el sentido que uno puede diseñar un proceso, uno puede diseñar, no lo sé, sistemas educativos, uno puede diseñar sistemas de comunicación, proyectos de comunicación. Entonces va un poquito por ahí lo que el design thinking es ir planteando nuevas formas de ver los problemas. Eso me parece fundamental, ¿no? Pero para poder lograr esto es fundamental, y eso también digamos, una forma de aterrizarlo, y es que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que es deseo y necesidad. El deseo del objeto oculto y la necesidad de este mismo, ¿no? Obviamente tiene que estar de por medio siempre la parte técnica y que sea económicamente viable, ¿no? Recordemos que el diseño aparece como una consecuencia de la industria, ¿no? O sea, no estamos hablando necesariamente de objetos de arte. A mí me encanta el arte, pero el arte dentro de todo no tiene un fin utilitario, ¿no? Entonces, esto acá también es súper importante a la hora que comencemos a diseñar, ¿no? Y es tener la conciencia de que el diseño tiene como centro al hombre. ¿Qué necesitan los hombres? ¿Qué pueden necesitar? ¿Qué hace mejor, digamos, la vida de estas personas, ¿no? Y aparte de esto tenemos que encontrar también como fundamental el entendimiento del contexto y la cultura. Es decir, nosotros no podemos lanzarnos a la piscina y diseñar simplemente. El diseño no se trabaja así. Y ojo, cuando yo hablo de diseño, hablo de todo el tipo de diseño, del diseño interior, del diseño de producto, del diseño de comunicación, del diseño de objetos, del diseño de procesos, de la arquitectura. O sea, cualquier tipo de planteamiento arquitectónico, de diseño o de diseño de producto, en fin, inclusive el gráfico, tiene que venir planteado con una carga de investigación, y es un poco lo que intento transmitir. En cuanto a temas de contexto y cultura, esto es fundamental antes de las ideas, ¿no? Nosotros no podemos lanzar la idea de frente. Y además, ni siquiera deberíamos sí lo deberíamos tener en cuenta desde un punto muy tácito, pero la tecnología después nos debe servir a nosotros para fundamentar ese proyecto que estamos planteando. Es decir, no podemos limitarnos a pensar ideas, digamos, metiendo la tecnología como una traba, ¿no? Entonces, ¿por qué Design Thinking? Esta es una corriente que ya viene desarrollándose hace algún tiempo, pero un poco lo que intenta es de plantear nuevas formas, de por qué esto se cree que puede cambiar el estado de las cosas, ¿no? Entonces, nueva forma de entendimiento de los problemas. ¿Qué cosa sucedía? Nosotros con nuestro, digamos, tipo de formación académica, o digamos lo que profesionalmente se dicta, es que lo que nosotros tenemos que hacer es elegir la mejor alternativa, ¿no? Siempre nos han metido en la cabeza que hay que ver qué cosas hay en el mercado, qué cosas hay en las ideas, en el aire además, y eso es lo que tenemos que escoger, cuál es la que más se adapta para nosotros. El Design Thinking plantea una cosa completamente inversa, y es crear ideas que no han existido antes. Es decir, nosotros tenemos que intentar de ver los problemas desde el punto de vista que nadie lo ha hecho antes, y para eso la única forma de hacer es investigando, es documentando, que por eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que creas acá? En vez de ser mucho más, digamos, tener el embudo mucho más pequeño, al revés lo estamos abriendo, estamos generando ideas mucho mejores, ¿no? ¿Cuál es el briefing? Este es el primer paso sí o sí de cualquier proyecto, ¿no? Entender, habíamos hablado de contexto y cultura, habíamos hablado de hombres, de a quién estamos diseñando, y yo creo que ese es el siguiente paso importante, ¿no? Es qué cosa es lo que vamos a hacer, y tenemos que tener claro eso. El briefing es súper importante tenerlo claro para poder desarrollar un buen proyecto, ¿no? Hay que hacer las preguntas adecuadas. Sean tontas, sean pequeñas, sean enormes, sean complejas, sean simples. No podemos subestimar ningún tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro proceso creativo es justamente encontrar cómo comenzar a romper estos nudos, ¿no? Yo creo que cualquier
cualquier profesión que tenga que ver con temas de creatividad tiene como factor importante la frustración, ¿no? Y eso es desde que estamos estudiando y me imagino hasta que terminemos nuestra vida profesional. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar son herramientas para poder desatar esos nudos y poder dar el siguiente paso, y dar el siguiente paso, y dar el siguiente paso, ¿no? Las preguntas son fundamentales. Justamente es más como se hacía antes, ¿no? Y menos como se hace ahora, ¿no? Ahora a nosotros nos dan un briefing y al toque ya estamos pensando, uy, voy a poner esto, uy, voy a hacer esto, uy, o sea, es más, el cliente tiene yo le digo, la mala costumbre de siempre preguntar, hazme un dibujito nada más, así como tú te lo imaginas. Y creo que si me ha pasado a mí, le ha pasado a todos. Y no se trata de eso, ¿no? Nosotros no podemos lanzar la primera idea en 3 segundos porque me parece que sería lo más arriesgado del mundo. Un profesor mío cuando yo estudiaba me decía, el cliente cree que sabe. Y creo que nosotros deberíamos demostrarle eso, ¿no? Demostrarle que en verdad lo que nosotros vamos a plantearle es justamente la solución adecuada, ¿no? Bueno, no se ve ahí, pero arriba dice procesos de diseño. Entonces, para poder comenzar a aterrizar un poco esta idea, si se dan cuenta, nos hemos ido un poquito a través de la historia, muy rapidito obviamente, muy superficial, pero quiero que vayan entendiendo cómo deberíamos comenzar a afrontar un proyecto. Primero, digamos, son los pasos que el Design Thinking propone, ¿no? Es, primero, comprender. Ahí está el briefing, ahí está el contexto, igual que en la parte de observar. Esas son, digamos, las partes más analíticas en el sentido que tenemos que ir generando esta metodología, ¿no? Luego tenemos que comenzar a definir. Obviamente, siempre en cualquier proceso tenemos deadlines, entonces es importante en el momento de comenzar a aterrizar la ideas, porque no nos podemos quedar dando vueltas en el limbo infinitamente. Y luego ya comenzamos a idear, que es comenzar a generar una propuesta, ¿no? Esto es una pieza fundamental del proceso, que es prototipar. El prototipado lo que hace es poder generar algo ya físico me refiero a algo de diseño, porque puede ser un proceso también, que tú puedas corregir. En esto está permitido equivocarse, nosotros tenemos que equivocarse. Edison decía, yo no me he equivocado 10.000 veces, sino he encontrado 10.000 formas de no hacer algo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle y equivocarnos. Y aparte lo interesante también de la era en la que estamos viendo es que estamos tan conectados que los errores se vuelven colectivos. O sea, tú nunca te puedes juntar con alguien que sabe menos que tú. Tú tienes que juntarte con la gente que sabe más que tú, obviamente, ¿no es cierto? Y lo interesante de eso, además de nosotros funcionar en un sistema horizontal, es decir, poco a poco somos mucho más horizontales, ya no existe el star designer, ya no existe el arquitecto top que tiene ese séquito de gente trabajando como esclavos y muy tristes, sino lo que hace son las colaboraciones. Entonces la colaboración a los mismos niveles, lo que te genera es, de nuevo, poner al mismo nivel los errores, y que los errores ya no sean individuales, sino sean colectivos. Y de ahí aprendemos todos, ¿no? Eso es un poquito lo que estamos planteando. El prototipado puede ser digital, como un 3D, puede ser una simulación de un proceso, puede ser una maqueta, no lo sé, puede ser millones de cosas, pero el prototipado es fundamental. Y luego es el testeo, ¿no? El testeo creo que es mucho más aplicable a un tema de producto, porque al final lo que haces es probar cuál es el funcionamiento del testeo, y si funciona bien, y si no, hay que corregirlo. Y justamente eso es lo interesante, que en verdad qué pena que no se vea bien, pero lo interesante de de esta metodología es que tú en cualquier momento puedes regresar. Es decir, no significa que si yo ya creo que comprendí y observé, y ya estoy en definición, ya no puedo volver. Puedo prototipar, digamos, y ahí me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar y regreso a la parte de la idea. Puedo testear y puedo regresar a la definición. De la idea puedo volver a observar. Es más, o sea, la idea es que siempre volvamos sobre nuestros pasos para ir corrigiendo ciertos errores. Entonces acá les voy a pedir un stand-by mental, le he dicho yo. Y no quiero que se olviden de este cuadro, porque son un poquito los procesos con los que estamos comenzando, ¿no? Entonces les pido un stand-by mental porque un poco lo que quiero lograr acá es darles algunas herramientas de trabajo, ¿no? Algunas herramientas de diseño, que creo yo que son fundamentales desarrollar y además ser conscientes de la existencia de ellas, ¿no? Lo bueno es que lo que les voy a proponer no cuesta nada, es baratísimo y no tienen que capacitarse ni siquiera más que practicar. ¿Quiénes acá en la sala dibujan?
Pueden alzar la mano, por favor. ¿Quiénes son los que utilizan el papel y el lápiz? ¿No? De hecho, somos pocos en realidad. En verdad pensé que iban a haber menos. Dicen que, y esto lo escuché en una charla del Puño, dicen que si tú preguntas en un colegio, en un nido, a los chiquitos quiénes dibujan, todos levantan las manos. Todos, absolutamente todos. Si haces esta misma pregunta a la misma clase, cuando tienen más o menos 12 años, levantará uno o dos las manos diciendo que él dibuja, ¿no? Si haces la misma pregunta en la universidad, con suerte, uno levanta la mano. Y es más, si tú le preguntas a un niño, o sea, enséñame tu dibujo, va a estar sumamente orgulloso de enseñarte el dibujo que ha hecho. No tiene ese filtro, no tiene el filtro de la vergüenza, no tiene el filtro de simplemente la conexión de su cabeza con su mano. Pregúntale, yo les aseguro, les pido ahorita que me dibujen una casita y les va a dar roche enseñarme tu casita, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les planteo es, ¿en qué momento dejamos de hacerlo, ¿no? ¿En qué momento dejamos de dibujar? ¿En qué momento dejamos de conectar nuestra cabeza con la mano? Y ojo, y eso se los digo y creo fervientemente, de que no estamos hablando de dibujar bien ni siquiera, ¿saben? O sea, a mí me da mucha pena cuando yo escucho a los chicos de la universidad, oye, ¿y tú por qué estudias arquitectura? Y me dicen, porque yo en el colegio dibujaba bonito y me dijeron que yo debía estudiar arquitectura porque dibujo bonito. Papel físico además, porque entiendo que hay temas tecnológicos de la computadora, ¿saben? Del iPad, ¿no? Inclusive yo cuando doy clases a veces escribo en la pizarra con mi letra fea y todo, pero vienen los chicos y se paran y le toman foto a la pizarra, ¿no? Pero digo, no te pases, porque no puedes escribir, o sea, jamás vas a ver esa foto en tu vida, te lo aseguro, porque, ¿sabes? No entendiste nada de lo que te estoy hablando. Escríbelo y hago que la borren y lo siento escribir. Entonces yo les he traído unos bosquejos de diseñadores, de arquitectos, y un poco para que vean cuál es la comunicación y la conexión de la cabeza con el papel, porque además es sumamente rápido. De nuevo, no importa si dibujamos bien o dibujamos mal, no importa. Escribir es dibujar también. Escribir ideas y escribirlas es parte del proceso que deberíamos nosotros tener. Estos son los hermanos Brulec, que son un par de diseñadores franceses. Los invito a que los busquen en internet para que vean las piezas que tienen, que son fantásticas, y cuando ves su dibujo no vale nada, ¿no? Pero no interesa. Bueno, Zaha Hadid, que no conoce a Zaha Hadid, o sea, si yo me imagino que Zaha dibuja eso y trae a su séquito de gente, ya hagan esto, ¿no? Entonces es súper interesante. Yo no sé cómo eso se convierte en un edificio, pero bueno, yo creo que si me prestan a su gente yo también la hago, ¿no? Bueno, Tadao Ando, ¿no? Tadao Ando, no sé si todos lo conocen, pero interesante su historia porque además es un arquitecto autodidacta. Es un tipo que era boxeador e ingeniero y jugador de hockey. Y un día decidió darse una vuelta por el mundo y cuando regresó dijo, bueno, ahora quiero ser arquitecto, ¿no? Y sí hubiera dicho lo mismo, pero es interesante ver el nivel de su dibujo. Es sumamente básico, pero yo creo que comunica un montón, ¿no? Dieter Rams, no sé si lo conocen. Dieter Rams es, para mí es uno de los grandes. Él tiene una formación de arquitecto, pero al final se dedicó al diseño. Él es, digamos, el que formó la marca Brown a nivel de diseño, que son unas piezas fantásticas, increíbles, muy simples. Además, él tiene los 10 principios del diseño, que también los invito a que los lean porque son muy acertados, además. Pero es gracioso porque, bueno, y todo lo que es Apple dicen que viene un poco de la inspiración de esto, ¿no? De que el diseño debe ser simple, el diseño debe ser funcional, la gente debe entender cómo usarla. Y es gracioso porque una vez vi una entrevista de Dieter Rams que él decía que cuando él estudiaba arquitectura se burlaban de cómo dibujaba, ¿no? Siendo para mí uno de los mejores diseñadores que existen, ¿no? Frangueri, este es otro crack, ¿no? Dibuja y le dice a su equipo, hazme esto, o si no, agarra un papel, lo arruga y lo tira y le dice, ok, hagan esto. Pero igual, no es el poder, en todo caso, de su cabeza para plasmar una idea y luego después materializarla, ¿no? Jaime Ayón es un diseñador de producto. Es un tipo que inclusive ha hecho piezas para Yadro, es un tipo que ha hecho tiendas para camper. Y su dibujo es bastante sencillo, pero si ustedes ven proyectos de él comparados con eso, va muy por ese lado, ¿no? Inclusive él es muy glam, ¿no? Muy de cosas muy lujosas, así muy exclusivas, ¿no?
Bueno, Philip Stark, que no conoce a Philip Stark, ¿no? Este es algo que hizo para Fendi. Igual, el dibujo es súper sencillo, pero creo que a nivel de comunicación transmite suficientemente su idea, ¿no? Lo he puesto a Karim Rashid para que no se moleste conmigo, porque, no, insisto, no es que lo haya estado criticando, sino que estamos hablando de un tema de comunicación, ¿no? Pero igual, a nivel espacial se entiende cuál es la intervención del interior y todo eso, ¿no? Pucha, qué pena que no se ve, pero este es Mies van der Rohe, arquitecto modernista también, muy simple, muy capo también. El dibujo es súper bonito porque es sencillito. Y encontré esto que de hecho el dibujo no lo ha hecho Le Corbusier, pero me gustó lo que decía, ¿no? O sea, prefiero el dibujo que hablar, porque el dibujo es más rápido y deja menos espacio para las mentiras. Entonces yo creo que esto debería ser un ejercicio que nosotros deberíamos comenzar a utilizar, ¿no? Este es un arquitectazo. Ese soy yo. No, mentira, es una broma, pero lo que yo quería enseñar es un poco mi cuaderno. Yo no soy un gran dibujante. Hace poco descubrí los plumones, por eso que he puesto esta figura que tiene plumones. Toda mi vida he dibujado con lapiceros de colores. Bueno, no toda mi vida, en verdad es parte del proceso que yo aprendiendo, sobre todo en mi estadía en Europa, pero me di cuenta que el simple hecho de dibujar o escribir, ojo, sigo pensando que escribir es lo mismo que dibujar, que escribir con colores te ayuda a afianzar ciertas ideas, ¿no? Hace como 3 meses descubrí los plumones, y ahora en mi mochila tengo un paquete de plumones pincel que me compré cuando yo estudiaba. No sé cómo siguen funcionando, son buenísimos, pero me he dado cuenta que eso ayuda a que mi cabeza comience a funcionar y a funcionar, ¿no? Y siempre uno llega a temas de frustración, ¿no? En que dices, pucha, ¿y ahora qué hago, no? ¿Por qué las ideas no salen? Entonces, ¿qué hago? Comienzo a escribir, a dibujar, o si veo referencias, eso es otra cosa. Las referencias son fundamentales y quizá lo que voy a decir la mayoría me va a matar, pero está bien copiar, ¿saben? Hay que ver referencias, hay que utilizarlas y hay que cambiarlas. El día que nos vayan a diseñar un carro, no vamos a inventar la llanta de nuevo, ¿no es cierto? O sea, sería ridículo ponernos a pensar, ¿y ahora cómo hago la llanta? Oye, pero ¿por qué no son las que ya existen? No, porque me estoy copiando. No, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y de nuevo, estamos en una era en que la colectividad hace que las ideas se junten, ¿no? El niño que juega PlayStation acá es el mismo PlayStation que el niño chino que está jugando al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, las ideas, dentro de todo lo que está pasando ahora, es que están en el aire y están flotando, y las ideas son para cogerlas, ¿no? Regresando al tema, porque a veces me voy. Lo que yo quería enseñarles acá es un poco cuál es el proceso que yo voy desarrollando. Si bien son dibujitos feos, dentro de todo lo que hacen es ayudar a que mi cabeza se destrabe, ¿no? Y ya no tengo miedo de dibujar, antes tenía miedo de dibujar, antes, oye, a ver, dibújate algo, y dibujaba quizá mi muñequito de palos, ese que está abierto así, pero ahora ha ido cambiando eso, ¿no? Porque ahora no me importa, ¿me entienden? Me siento y no me importa, ya si estoy dibujando y veo que la perspectiva está pésima, pero no pasa nada, ¿no? Y hago flechas y dibujo y pongo estrellas y tengo lapiceros rosados, azules, y mi esposa me para molestando porque encima no dejo que use mi lapicero. Entonces, acá es el fin del stand-by. Entonces quiero que regresemos un poco a recordar lo que habíamos hablado de los temas de proceso, ¿no? Esas bolitas de cómo deberíamos ir pensando, ¿no? Y acá recién comienza la charla. Esta es la charla para que me hayan invitado a hablar, que es el Design Thinking en los procesos de diseño para arquitectura de interiores. Entonces yo les he venido a presentar un proyecto y les he contado toda esta historia un poco porque sí tengo en punto crítico el cómo se debe afrontar un proyecto. O sea, sí creo que no, yo sé que ya lo dije, pero lo voy a repetir 1000 veces, uno no puede lanzarse a diseñar de frente. Se los cuento como anécdota antes de comenzar esta parte. Yo soy profesor de un curso que se llama Diseño de Elementos Complementarios en UCAL. Y fue un curso que me dieron y era extrañísimo porque no todo el mundo, es más, porque nadie sabía de qué trataba el curso, ni siquiera yo. Y lo que yo les planteé a los chicos fue diseñar una caseta de guachimán. Una caseta de guachimán es un objeto que nadie ha diseñado, creo. O sea, es esta caja que se ve en todos sitios y todo el mundo la ve. Y lo primero que hice fue planteárselos, los muchachos lo entendieron y lo primero que hicieron fue diseñar una caseta de guachimán. Horrorosa. Exactamente igual como la que existen ahora. Algunos más atrevidos me hicieron una que tenía forma de un pito, que me parecía espantoso. Otro tenía forma de gorrito de guachimán.
Pero lo interesante es que yo los empujé a que se equivoquen, a que cometan ese error exactamente, a que se den cuenta que lo primero que vamos a hacer intuitivamente es diseñar. Entonces, después que cometieron ese error, nos hemos pasado 10 semanas investigando sobre el bendito Watchman. 10 semanas, ¿ah? Y tanto sí que lo asumieron. O sea, al principio me odiaban con el alma, pero me odiaban, ¿ah? Me odiaban a morir, porque era, oye, este tarado me sigue haciendo investigar el mismo tema. Y hemos ido cambiando de grupos y al final están completamente compenetrados. Y es más, mañana vamos a comenzar a construirla en escala real. Además, nos hemos gestionado los fondos nosotros, hicimos una apoyada de verdad. Pero es súper interesante porque el alumno se metió un poco a esto y entendió que el proceso de diseño va desde que cuando tienes el briefing, ¿no? De lo que habíamos hablado, que era hacer una caseta de Guachimán, y poco a poco fue pasando hasta, oye, ¿y ahora cómo lo hacemos? No sé, hay que conseguir plata. Y yo me acuerdo que por broma dije, si no consigo la plata, la miércoles haré una apoyada. Y después pensé, ¿por qué no hacemos una apoyada? Y literalmente hicimos una apoyada que le llamamos Chicken Party, ¿no? Pero fue súper entretenido. Súper estresante. Nunca hagan apoyadas, por favor, que es horrible. Pero de hecho interesante como experiencia, ¿no? En serio es horrible hacer una apoyada. Encima vendimos 310 polladas, o sea, no era chiquita, eran 300 pollos. Fue un desastre. No fue un desastre porque ganamos el dinero, pero fue muy complicado. En fin, volviendo al tema. Este es un proyecto que nos lleva a nosotros hace como 2 años, que se llama La Casa del Pan. Es una panadería que queda en Chacarilla, que tiene creo que más de 30 años. Es de unos dueños italianos. Y nos vino el briefing, bueno, lamentablemente, pero arriba dice comprender. No estoy yendo con los puntitos que hemos estado hablando, ¿no? Entonces vino el señor, el dueño, un italiano muy serio, muy tímido además, sumamente complicado de hablar con él, porque era un tipo que tú le hablas y no te contesta nada. Y ese pata nos dice, oye, quiero cambiar mi panadería, quiero remodelarla, quiero cambiar por concepto, totalmente el concepto. Ya, ok, bacán. Entonces comenzamos a ver los temas. Nos dijo, tiene que ser cafetería y panadería, tiene que, yo quiero que tenga más luz. De hecho está en un sitio súper privilegiado en el centro comercial Chacarilla. Bueno, en fin, ahí está un poquito el tema del briefing que de acá no se lee muy bien, pero en fin. Y esto era lo que él tenía, ¿no? Entonces seguimos en la etapa de comprender, ¿no? Entonces comenzamos a analizar realmente qué cosa es lo que pasaba con eso, ¿no? Un sitio sumamente oscuro, no hay un puntero, ¿no? Pero y en este caso esto solamente llegaba hasta acá, pero además tenía la tienda al costado que lo utilizaba como depósito. Era totalmente oscuro, lleno de madera, muy antiguo. Ese tolo también mataba toda la luz que había entrado en el sitio. Y además comenzamos a hacer un análisis, ¿no? A observar qué cosa es lo que pasaba. E hicimos un análisis bastante intenso de cuál es la ubicación, de qué cosa es lo que tiene alrededor. ¿Se acuerdan? Hablábamos de temas de contexto y cultura, ¿no? De qué tipo de gente es la que está ahí, de cuáles son los negocios que están al costado, cuáles son los flujos peatonales, cuáles son los flujos vehiculares, cuáles son las visuales. Y todas esas cosas las comenzamos a sacar como motores para poder plantear el diseño adecuado a esto, ¿no? Para poder sustentarlo. No sé si ven el cuadradito rojo acá. Este es el local, además era súper interesante porque tenía un pasaje peatonal y un pasaje vehicular, una parte vehicular, o sea, podíamos tener una visual bastante grande. Y luego comenzamos a definir, obviamente después de recolectar toda esta información y estar frustrados porque no sabíamos qué hacer, este proyecto lo hicimos con mi hermana, con Silvana y con Claudio Cunio, que bueno, él está ahorita en Holanda. Y nos rompimos la cabeza durante 3 semanas, 2 semanas y no encontrábamos algo que dijéramos, pucha, esto es lo que debe ser. Y en la parte de definir, acá yo le he puesto ajá, que es una palabra que me estoy robando de un amigo que él dice que ese es el ajá del proyecto, que es cuando dices, eureka, eso es lo que quiero hacer. Y en esa investigación yo estaba pensando qué hacer, proyectando, de hecho tonteando en Facebook a veces. Y me encuentro esto, esta es una buena amiga que en verdad está más loca que una cabra, y me encuentro esto de acá. Vamos a ver la función del video. No me digas que no funciona.
Bueno, no funciona. Era súper divertido, pero igual no tengo fotos acá. Entonces, me encuentro con este video y sale ella autofilmándose, no sé si existe esa palabra. Y si ven ahí, sus lentes son amarillos, ¿no? Pero cuando mira hacia el otro lado, sus lentes son azules. Entonces era interesante el punto de vista... Acá está la foto. Pero era interesante el punto de vista... Mejor dicho, lo interesante era que dependiendo de dónde lo veamos, veíamos una cosa u otra. Entonces, a partir de esta idea nos comenzamos, obviamente, juntando toda la información que teníamos nosotros en el camino, que además llegamos a definir en un momento que el ir a comer a una cafetería o a una panadería eran dos cosas distintas. Y eran dos cosas distintas que estaban determinadas por el tiempo, además. No es lo mismo comerte una empanada al paso porque te mueres de hambre, que creo que todos lo hemos hecho en cualquier bodega, tu empanada, tu pastel de acelga, que llegas y sabes, oye, me das una empanada, te la comes y te vas corriendo, tu empanada y tu vaso de chicha, ¿no? Lo típico. O ir a un sitio con tus amigos, o no sé, y sentarte a conversar. Entonces eran dos cosas que están determinadas por el tiempo. Uno, tú llegas, tienes espacios muy dinámicos en los cuales te vas, y tienes espacios muy estáticos en los cuales te quedas. Y segundo, el tipo de atención, ¿no? Cuando pides la empanada es autoservicio, ¿no? Me das una empanada, me das limón por favor y te lo comes tú. Cuando te sientas viene alguien y te atiende, o sea, tienes un espacio mucho más limitado. Y entonces ahí nos dimos cuenta que la dualidad del proyecto era lo fundamental y lo importante para el proyecto. Y esta dualidad nosotros la veíamos en el tipo de atención. Y cuando vimos esto también nos dimos cuenta, oye, ambas, o sea, esta dualidad debería verse definida por el punto de vista de lo que estás haciendo. Es decir, si estoy comiendo rápido debo ver algo y si estoy comiendo lento debo ver otra cosa. La solución muy sencilla del... Espera que no se puede ver el video, quiero hacer el intento. No, bueno. Y la solución es muy sencilla, realmente es como que una serie de planos seriados que lo que hace es, de un lado lo pones de un color y del otro lado lo pones de otro. Y luego ya, aterrizando un poquito el proyecto, lo que nosotros hacemos acá es, uno siempre en modo de crítica, estamos en este tema del boom del diseño, de la arquitectura, del interiorismo, de los proyectos, pero todo el tiempo le damos la espalda a la ciudad. Lima es una ciudad que tiene muros enormes y siempre caminamos y lo que vemos son muros. Y cuando estamos adentro lo que vemos son muros. Y nosotros lo que hicimos es, y no sé si se acuerdan la foto que les enseñé cuál era el estado actual, era exactamente eso, un muro. Un muro con unas pequeñas ventanitas que miraban hacia el interior. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue meter el espacio público y sacar el espacio privado, ambas cosas, jugar con ambas cosas. Y otra cosa que queríamos aprovechar era la aproximación al proyecto, ¿no? Era que el proyecto se podía ver a nivel peatonal, el proyecto se podía ver a nivel vehicular. De nuevo, esto todo viene de la parte de comprender y observar, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue cambiar completamente el espacio. También tenemos que entender que en el momento en el que estamos el diseño ya no puede estar planteado simplemente para el consumo. Es decir, el diseño no es solamente para consumir cosas, el diseño debería estar mucho más relacionado con la gente, con el individuo, para que la utilice, para que viva una experiencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Quisimos cambiar el espacio. Teníamos solamente 2,70 metros, si no me equivoco, de altura, y dijimos, ok, ¿cómo hacemos para cambiar el espacio por completo? ¿Cómo hacemos para que la gente cuando entre diga, oye, pucha, esto es distinto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue plantear una estructura que venga a nivel de pared y techo, ¿no? Era un plano que se plegaba con una serie de planos seriados, digamos, que además cada uno era distinto al que le correspondía. Estaban compuestos por 5 puntos y esos 5 puntos nosotros los íbamos moviendo en el espacio, en una correlación. ¿Para qué? Para comenzar a generar actividades para que la estructura funcione y no sea meramente decorativa. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que hay 2 tiempos? Tú entras al local por la parte central y hacia la derecha está la parte estática, que es la parte de sentarse a comer y todo eso. Y en ese sitio, digamos, la estructura, que es una estructura polivalente, en esta zona de acá se comienza a convertir en una banca. Entonces la gente se puede sentar ahí a comer. Conforme va pasando a nivel del espacio, se va transformando en un sitio donde la gente va a guardar cosas y va a comenzar a despachar. En otra parte se transforma esta misma estructura en una mesa de trabajo para la gente y en la parte final es una zona para exhibir productos.
Entonces, dentro de todo lo que le proponíamos al cliente era, ok, vamos a hacer la intervención del espacio, pero seamos consecuentes en que esto va a ser una intervención real, ¿no? Es decir, si vas a gastar tanto dinero, que esto te sirva para algo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, esta es la estructura que les digo, esta es la parte en L. Entonces entras por el centro, hacia la izquierda tienes la zona, digamos, rápida, y hacia la derecha la zona lenta, ¿no? Y además lo que hicimos, estas costillas, digamos, estos planos, los pintamos de distinto color. Por un lado está pintado de una madera clara y por el otro lado está pintado con una madera oscura. ¿Para qué? Para que cuando tú estés sentado haciendo algo, tengas una percepción de la tienda oscura, por decir. Y si estamos sentados en el otro sitio haciendo la otra actividad, estamos hablando de dualidades siempre, tienes una percepción del espacio completamente distinto, ¿no? Siempre con esa estructura que va acompañando. Y aparte, dependiendo del sitio donde estés, la estructura tiene funciones distintas, ¿no? Esta es la parte de prototipar. Este es nuestro primer 3D, para ver qué cosa es lo que pasaba. Por si acaso, eso que está al fondo no son papayas, son panes. Pero un poco la idea era ver qué cosa pasaba con el espacio, ¿no? Este es un 3D, y eso es lo que yo decía con prototipar, ¿no? Este es el primer 3D que hicimos, muy rapidito para nosotros convencer al cliente. Fue rarísimo porque se lo enseñamos y un italiano muy serio, muy callado, muy tímido, y no nos dijo nada, como les digo, no decía nada. Nos dijo gracias y se fue, y después nos mandó uno de sus empleados a decirnos ya, ok, háganlo. Claro que lo tuvo que pensar, ¿no? Porque me imagino que vienen estos tres locos y le cuentan esta historia y no se cree nada, ¿no? Entonces, también dentro de todo, en esta propuesta nosotros tenemos distintos tipos de mobiliario, ¿no? Acá teníamos una barra, esto ha ido cambiando obviamente, ¿no? Esta barra después se pegó, ya lo van a ver, se pegó hacia el vidrio. Otra cosa que hicimos fue, nos tumbamos todos los muros, absolutamente todos, y generamos esta transparencia a través, como les contaba, en la parte del fondo hay una parte vehicular y acá hay un pasaje. Entonces lo que hicimos fue aperturar toditita la perspectiva, ¿no? O sea, nos interesaba que todo el proyecto se vea a lo largo. Se llenó de luz bárbaramente. El proyecto cogió un montón de prestancia en la calle también, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Por este lado se ve marrón oscuro y por este lado se ve marrón claro. Entonces, de nuevo, estamos planteando temas duales, ¿no? Esta es, digamos, la zona rápida donde la gente se sentaba en una banca, en una mesa alta, come rápido y se va, ¿no? Y por el contrario, acá vienes y te sientas y conversas, y un mozo te atiende además y todo eso. Este es parte del prototipado también, porque era importante además. La que está al fondo es mi hermana, que es una bruja, pero es mi hermana, porque es complicadísima para trabajar. No, mentira, es una gran profesional, pero es bien difícil. Pero lo que hicimos fue hacer una maqueta porque tenemos que entender a ver si funcionaba, además. Nosotros, por temas de presupuesto, esto podríamos haberlo hecho con tipos de procesos digitales que te calculan esto, pero no teníamos el presupuesto, el cliente no lo tenía, entonces nos encargamos de desarrollar pieza por pieza, además, una por una, y todas las piezas son distintas, ¿no? Se hizo plano de pieza por pieza, que eran millones, era como un juego, un Tetris complicadísimo de resolver, que para ser sinceros lo resolvió mi hermana, ¿no? Yo le decía el Sylvanator, porque parecía una máquina que estaba arreglando todo el tiempo esas cosas. Inclusive la maqueta nos sirvió para darnos cuenta, ni bien comenzamos la maqueta, que no funcionaba, ¿no? Y de nuevo, o sea, si se acuerdan, estamos en el prototipado y estábamos regresando para redefinir ciertas cosas. Entonces todo el tiempo regresamos, o volvemos a donde estábamos antes. Lo corregimos y funcionó, ¿no? Esto es increíble ver cómo una maqueta después se vuelve en realidad, y como si fuera realmente exactamente las mismas piezas, la misma forma de construir, solamente que ya tienes un tema un poquito más complejo, ¿no? Esta es una vista del otro lado. Un practicante nos ayudó a hacerlo, pobrecito, en verdad, porque es un chambón. Y este es el testeo, este es el proyecto en real, ¿no? Como les comento, no sé si se acuerdan cómo era antes. Entonces lo que nosotros hicimos fue aperturar toditita la perspectiva, ¿no? O sea, rompimos la esquina por completo. Toda la estructura la metimos en el edificio que ya existía y planteamos toda esta cosa rara, ¿no? Todo este universo medio extraño dentro del edificio, ¿no? Este es desde un punto. Si tú te paras acá en el extremo de acá, puedes ver todo hacia el otro lado, porque también hay vidrio para el otro lado, ¿no?
Esta es la otra vista, desde el otro punto desde el otro punto de la calle, y además jugamos mucho con las texturas de las luces. Las luces nos ayudaron a generar cierta secuencia, digamos, armónica dentro del espacio. No están de forma ordenada, pero sin embargo sí secuencial. La parte del testeo es importante y acá se aplica porque es alucinante. Hay cosas que uno no piensa y a veces uno se empecina mucho en el tema del diseño. Esos vidrios eran completamente claros, no tenían nada. Y acá el test, la corrección fue que aprendí dos cosas. La primera fue que hay mucho sapo en la calle. Entonces, cuando las mujeres se sentaban a comer en el banco alto, se les veía todo. Entonces había puro sapo afuera mirando. Entonces tuvimos que poner esta franja, digamos, pavonada para un poco un tema de privacidad. Y el otro tema que yo nunca lo he entendido, en realidad eso sí me parece totalmente válido. El otro tema que yo nunca he aprendido es que cuando un usuario entra a un espacio vidriado, tiene complejo de paloma. Se estrella con todos los vidrios, con todos. Yo no entiendo cómo entrando por una puerta la gente, no les miento, a veces intentaba salir por acá y se estrellaba contra el vidrio. Me parecía alucinante, ¿no? Decía, no, eso no puede ser, pero si entra por una puerta, ¿por qué quiere salir por otro lado? Y por eso esa es otra de las razones por las cuales se puso este arenado, digamos, alrededor, ¿no? Espero que ya no pase, pero sigo sin entenderlo. El humano es muy impredecible. Y estas ya son vistas interiores. De nuevo, que esta es la zona, digamos, estática, donde la percepción del espacio es una y aparte el color es distinto a la de este lado, ¿no? Estás del otro lado y lo ves de otro color, ¿no? Creo que aparte también lo que hicimos fue poner todo muy claro en la base, muy neutral, para que lo que vista más sea la estructura, ¿no? Por último, quiero terminar, espero no haberlos cansado. Sé que vienen de varias charlas de antes, yo soy la última y soy el conchito. Pero hay algo que me enseñó un diseñador de producto mexicano con el que trabajé en un workshop en Madrid, que se llama Jorge Moreno, y es que diseñar es divertido. Entonces yo creo que nuestro proceso de diseño debe ser divertido, y esa diversión lo que hace es generar proyectos de los que después nosotros estemos orgullosos, ¿no? Gracias. Cerramos con broche de oro con la excelente exposición del arquitecto Mario Ricci, quien a nombre de la organización queremos entregarle este pequeño recuerdo de esta valiosa colaboración. Muchas gracias, arquitecto. Gracias.